voy a trabajar 3 objetivos y vamos a tomar un tono, digamos, en el que cada uno de ustedes que me está escuchando fuera una persona que yo estoy entrenando para que pueda gestionar fondos de terceros. Es decir, la idea acá es convertirnos en un trader profesional, en un operador profesional, y pues poder no solamente alcanzar beneficios personalmente, sino tener la capacidad de generar beneficios para otras personas. Bien, entonces, si trabajamos desde ese punto, digamos, de vista, entonces la información y la preparación tiene que ser especializada, tiene que ser muy puntual, tiene que ser algo que garantice que ustedes tengan resultados, ¿no? Que eso es lo que vamos a buscar en esta jornada. Primer objetivo, utilizar los datos históricos como una herramienta para la toma de decisiones, ¿verdad? Aplicada obviamente a la gestión. Segundo, que nuestras estrategias de gerencia de dinero puedan ser adaptables, ¿verdad? Puedan adaptarse a diferentes tipos de mercado, ¿no? Es decir, así como puedo operar mercado de divisas, también puedo operar acciones, también puedo operar índices, puedo operar, en fin. Como operador tengo que definir cuál va a ser mi campo principal de operación. Y yo creo que voy a sonar un poco contraproducente, es decir, un poco contrario a los principios que comúnmente se expresan, se enseñan en algunas ponencias. Les voy a hablar desde mi experiencia como gestor de capital, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, lo que sé que hacen gestores que trabajan, por ejemplo, para bancos, para fondos de inversión, todo lo que viene del terreno, del campo de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a definir cuál va a ser mi campo de trabajo. Si me voy a dedicar a divisas, si me voy a dedicar a acciones, si me voy a dedicar a índices, si es acciones, a qué tipo de acciones, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que mi gerencia de capital sea más eficiente. Y el tercer objetivo es que los conceptos que vamos a estudiar permitan definir criterios que me permitan como trader tomar decisiones de manera rápida. Coloco una operación de inversión, el mercado se va en contra y veo que la operación no funciona, está generando algunas pérdidas. ¿Qué criterios tengo que tomar para poder controlar esas pérdidas? ¿Qué criterios debo de adoptar para contrarrestar, ¿verdad?, esta operación fallida? Si la operación sale bien y estoy obteniendo ganancias, entonces, ¿qué criterios debo adoptar para saber en qué momento voy a cortar mi operación, en qué momento voy a tomar beneficios, qué estrategia voy a utilizar? Por ejemplo, aumentar mis posiciones. Hay muchas formas de gestionar las operaciones, pero es increíble. Les voy a mostrar en un momento unas gráficas que van a empezar a abrir nuestro panorama y que vamos a entender que la gerencia de capital puede ser una disciplina tan importante como el dominio de el análisis técnico de mercados o el uso de indicadores técnicos especializados. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver. Bien. Ahora, les voy a dejar algunas ideas para que ustedes abran su mente y empecemos a pensar un poco. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar de personas inexpertas a trader en formación. Yo quiero ser un experto. ¿Qué necesito? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de adecuarme? ¿Qué recursos necesito? Etcétera. Entonces, estas ideas van a empezar a mover un poquito su mente para ayudarnos a razonar un poco y bueno, eso nos va a ayudar a ir colocando, ¿verdad?, las piezas en su lugar para armar, obviamente, un plan de gerencia. Primero, los expertos no son tan expertos, ¿ok? Hay un efecto, digamos, en el mercado financiero, y es que cuando hablamos, por ejemplo, con un director de inversiones, cuando hablamos con un doctorado en economía, cuando hablamos con personas que aparentemente la experiencia
pues habla por sí sola, ¿no? El currículum es impactante. Bueno, en la experiencia yo me he dado cuenta que todos fallamos, ¿no? Es decir, sin importar el grado de preparación o el grado académico que podamos tener, pues todos fallamos, ¿no? Yo he visto a doctores en economía cometer errores en sus operaciones, cometer errores en sus gestiones de capital y perder pues grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, he visto directores de grandes fondos invertir millones de dólares en sistemas automatizados, en tantas cosas que el mercado se vende y al final pues, cometer errores y terminar perdiendo dinero. Entonces, los expertos no somos tan expertos. Los expertos, la expertise radica en la experiencia. A medida que va pasando el tiempo, que va pasando los años, vamos teniendo, digamos, ese feeling, ese sentimiento de mercado, vamos comprendiendo cómo funcionan las cosas, cuál es la lógica del mercado, entonces cometemos errores, pero los cometemos menos. ¿Por qué? Porque llevamos 1 año, 2 años comerciando, por ejemplo, una divisa, una acción. Entonces el repetir nos permite aclimatarnos, nos permite adaptarnos, ¿no? a los mercados. Los expertos no son tan expertos. A veces escucho, por ejemplo, personas que lanzan unas predicciones tan impresionantes y resulta que el mercado va a subir y la realidad es que el mercado cae, ¿no? Y a veces los expertos dicen, bueno, el mercado está a punto de caer, es una gran burbuja, etcétera, etcétera. Pero hay muchas variables detrás del mercado que hay que considerar. Aventurarse a hacer pronósticos muy agresivos, pues en mi experiencia no es tan positivo como se espera, no da los resultados que uno desea. Más bien prefiero ser de las personas, como decimos, perfil bajo, considerar mi estrategia, analizar el mercado juicioso, todos los días hacer una actualización y seguir el mercado en el día a día. ¿Ok? Ya lo vamos a ver ahora en los gráficos. Les dejo esto, ¿no? Entonces, todo lo que veamos, todo lo que les digan, todo el material, siempre es bueno evaluarlo para ver cuál es el nivel de certeza del material que pues, estamos recibiendo, ¿no? Siguiente pensamiento: no hay reglas definidas. Todo puede ser puesto a prueba. Les puedo compartir un poco de mi experiencia para poder llegar al nivel en el que estoy en este momento. En estos últimos 8 o 9 años hemos probado de todo, literalmente de todo. La última vez que hicimos una revisión, les puedo decir, hemos analizado un poco más de 1,200 indicadores técnicos, ¿verdad? Hemos analizado un poco más de 500 estrategias, etcétera, etcétera. Ha sido una labor que mes a mes, día a día, año con año, estamos en constante investigación con nuestro equipo y pues bueno, lo curioso y lo impactante de todo esto es que al final todo mi sistema se reduce a unas cuantas reglas y en cuanto a indicadores técnicos, ya lo verán, se reduce a unas cuantas herramientas de uso común, ¿verdad? Es decir, en cualquier plataforma ustedes lo pueden obtener, lo pueden ver, lo pueden programar, algo tan sencillo, ¿no? Entonces, todo puede ser puesto a prueba, no hay reglas definidas. Lo que funciona hoy, el día de mañana puede dejar de funcionar. Las reglas que hoy, ¿verdad?, me siguen o rigen mi sistema de administración, el día de mañana pues pueden cambiar. Hace poco pues, vimos cómo los mercados cambiaron de una manera tan agresiva, ¿verdad? El pasado marzo, abril, hubieron tantos cambios de mercado, literal, muchas de las reglas tradicionales fueron quebradas, así que pues no demos nada por sentado. Todas las reglas son referencias, pero a medida que vayamos cobrando experiencia, nos vamos a ir dando cuenta cuáles funcionan mejor, cuáles se adaptan a las condiciones de mercado y de esa manera pues nuestra gerencia de capital pueda ser adaptable no solo a los mercados sino a la condición actual que estoy viviendo. ¿Ok? Bien, avancemos. Ok, vamos a... Ok,
espero que el tiempo nos pueda alcanzar, hay tanto que decir. Bien, ¿qué significa realmente la gerencia de capital? Hay muchas reglas. Algunas personas recomiendan trabajar con un 2% de riesgo, hay otras personas que trabajan con un 1% de riesgo. He conocido operadores que trabajan con un 30, un 40% de riesgo. En fin, o sea, no hay una regla definida. Todo depende del perfil de inversor. Todo depende de mi aversión al riesgo, con qué estoy yo cómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa realmente la gerencia de capital? Bueno, es un conjunto de muchas disciplinas, es un conjunto de comprender el análisis técnico, el análisis fundamental, mi sistema de trading, y eso enlazado a la forma en la que yo voy a administrar el dinero, tanto en mi cuenta de comercio como fuera de mi cuenta de comercio, ¿no? Entonces, bien, comprendo realmente lo que implica el trading en los mercados. El otro día tuve la oportunidad de dar coach a unas personas y había un ingeniero que se acercó y nos pidió el coach y quería empezar a hacer trading. Y bueno, al final, esta persona, después de todo el entrenamiento, nos dice, yo nunca pensé que tuviera que dedicarme tanto tiempo a, a este trabajo, ¿no? A este negocio. Yo, pues por la publicidad que he visto en las redes, asumí que una estrategia suficientemente buena, me siento 10, 20 minutos en la mañana, coloco mi operación y hasta el otro día, ¿no? eh, Nada más lejos de la realidad. El trading es un trabajo de 24/7, ¿no? Es decir, requiere mucha disciplina, mucho estudio, mucha dedicación. ¿Puedo combinar el trading con algún otro trabajo? Sí, lo podemos combinar. Es cuestión de disciplina. Hay personas que tienen un trabajo principal, por ejemplo, no sé, un administrador, un arquitecto, un ingeniero en su trabajo, en su empresa, puede tener al lado la tablet, ¿no? Y pues ir revisando los mercados. Esto es cuestión de disciplina. Pero sí les puedo decir, a las personas que hemos dado entrenamiento, 8 o 9 de cada 10 se quieren dedicar al trading al 100%. Entonces, les ayudamos a tener una hoja de ruta que les permita saber en qué momento ya son suficientemente rentables como para abandonar el trabajo y dedicarse exclusivamente a las inversiones, ¿no? Al trading. Cosa que 9 de cada 10 personas pues no dedica tiempo a la planificación. Ya lo veremos. Entonces, tengo que estar muy consciente. Este gráfico que les estoy mostrando acá es un marco de preparación promedio de las personas que se dedican al trading. Es una estadística que hicimos nosotros en la academia, más o menos con unos 600 operadores de cuentas minoristas en América Latina. Y con esa muestra de mercado tuvimos estos números. Interesante, ¿verdad? Interesante, un poco casi el 40% de las personas consideran que el análisis técnico es su herramienta para poder comenzar a desarrollar el trading, ¿no? Y si podemos ver acá, dos de las disciplinas que diría yo más importantes, el backtest, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver aquí, y la gerencia de capital, son dos de las disciplinas menos desarrolladas por las personas que se dedican al trading, ¿no? Entonces, de hecho, yo les puedo decir que he conocido operadores bancarios que llevan cuentas en una libretita, ¿no? Es decir, son cosas que en nuestros días pareciera una locura encontrar a una persona así, pero igual existe, ¿no? Al final no son tan especializados, pero igual llevan algún tipo de apunte, algún tipo de notas, ¿no? El tema es que bueno, en la falta de sofisticación, en la falta de especialización, pues es donde se cometen los errores. Regularmente los mercados financieros se dice que 9 de cada 10 personas pierden dinero. Y es correcto. Entre 8 y 9 personas de cada 10 pierden dinero. ¿Por qué? Porque no se desarrollan adecuadamente las disciplinas necesarias para poder tener una probabilidad a nuestro favor y desarrollar un trading eficiente. Así que hay personas que son muy buenas en análisis técnico, pero que son muy malas en gerencia de capital. Hay personas que pues, dominan el análisis fundamental,
pero que no dominan, por ejemplo, un backtest. Y bueno, aquí debe de haber un balance. Yo debo de dominar todas, o por lo menos lo necesario para que mi operación sea suficiente para poder llegar a ser rentable, ¿no? Siguiente estadística, experiencia promedio del trader. Solamente un 6% de personas superan la barrera de los 5 años en este negocio. Siempre me gusta mostrar estas gráficas porque les abre un panorama a la realidad de lo que significa realizar operaciones en los mercados financieros. Podríamos decir que el 84, casi 90% de las personas no están conscientes de todo lo que tienen que hacer. Y si saben qué es lo que deben de hacer, pues no tienen la disciplina para llevarlo a cabo, ¿no? Esto requiere mucha disciplina, mucha dedicación, una visión de trading de 10 años. Es decir, dónde quiero estar dentro de 10 años, qué necesito, cómo me formo, etcétera, etcétera. Y aplicado a la gerencia de capital, ¿con qué capital empiezo hoy? ¿Cómo lo voy a hacer crecer? ¿Cómo voy a escalar el negocio? Etcétera, etcétera, hasta llegar a hacer una cuenta interesante, a la rentabilidad que estoy buscando, crecer como trader, etcétera, etcétera. Bien, especulación. Como una definición, digamos, la especulación es el acto o efecto de especular. Es una operación comercial que se practica en las mercancías, valores, efectos públicos con ánimo de obtener lucro, ¿no? Entonces, me llama la atención que una de las definiciones de especulación es hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Entonces, un especulador, pues, se le compara mucho con alguien que está apostando, ¿no? Porque a veces en la búsqueda de oportunidades yo he conocido operadores que están viendo 10 mercados al mismo tiempo y dentro de esos 10 mercados muchos instrumentos y compran aquí, venden allá, etcétera, etcétera, y están disparando hacia todos lados, ¿no? Y eso, pues, al final la ley de probabilidades te dice que no vas a obtener el resultado que buscas. ¿Por qué? Porque estás apuntando a muchos lugares, a muchas opciones, sin conocimiento suficiente. ¿Por qué inviertes en lo que estás invirtiendo? ¿Por qué operas en lo que estás operando? ¿Cuáles son tus reglas? ¿Sobre qué se basan tus reglas? ¿Cuáles son tus fundamentos? Todo tiene que llevar una lógica, ¿verdad? Para tomar la decisión. Un inversor es una persona, pues, natural o jurídica que compromete parte o todo su capital en la adquisición de títulos con el objetivo, y aquí hay algo en común entre el inversor y el especulador. Los dos quieren obtener ganancias, ¿no? Ahora, el trader es todo aquel inversor o especulador, en otras palabras, persona dedicada o persona sin conocimiento suficiente, que opera en los mercados con la finalidad de obtener beneficios en el corto, mediano o largo plazo. Así que la conclusión es: todos queremos obtener beneficios. La pregunta es cómo lo logramos. Aquí viene el tip número 1. El tip número 1 es aplicar filtros. Yo soy me encanta aplicar filtros, porque a lo largo del tiempo me he dado cuenta que al aplicar filtros a mis operaciones, yo reduzco mis riesgos operativos en un 70%, según la estadística, pues, que yo he encontrado en mis operaciones. Y aplicar filtros aumenta la probabilidad de éxito en mis operaciones hasta en un 80%. Hay muchos operadores que se dedican a colocar 15, 20 operaciones diarias, como el caso anterior que les explico, ¿no? Ver muchos mercados, buscar, un poquito acá, otro poquito allá, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo prefiero especializar. Y les digo porque si ustedes van a un fondo de inversión, hay operadores especializados para cada mercado. De hecho, he conocido fondos de inversión con equipos especializados para un mercado, para un instrumento. Personas que se dedican 24/7 a observar el dólar, a observar el euro, nada más. Buscar oportunidades según las reglas. Disciplina. Si las reglas se cumplen, operamos. Si no se cumplen, quedamos fuera. Es así como se administra el capital. Entonces, si aplicamos filtros en nuestras operaciones,
Entonces, estos filtros nos permiten eliminar todo ese ruido de mercado que nos lleva a tomar pues malas decisiones, ¿no? Muy bien, avancemos porque ya llevo 20 minutos aquí, estoy seguro que quieren ver gráficos. Este gráfico que ven acá es un gráfico del euro frente al dólar, pero basado en datos históricos. Lo que nosotros hicimos fue tomar el diferencial, es decir, la suma y resta del precio de apertura versus el precio de cierre de ese instrumento, pero el dato histórico es referente a un día. Este gráfico es intradía. Entonces, ustedes pueden ver cómo se evoluciona el embudo de tal manera que, y aquí voy a hacer uso de mi lapicito para ir Víctor, disculpa, pero como que no te estamos escuchando, perdimos el audio, no sé si quieras probar una vez más. Muy bien, gracias, dame un segundo. No, parece que tu audio está mal sincronizado o se desconectó porque no te podemos escuchar. Un segundo. Vamos a ver. ¿Ahí ya me escuchas? Ahí ya los escucho, muchísimas gracias. Sí, gracias por avisar. Bien, entonces avancemos. Esta parte de acá pertenece a la cantidad de sesiones de mercado que superaron los 150 pips, ya sea al alza o a la baja. Y esta segunda parte es el volumen de sesiones que se encuentran dentro de 50 pips, ya sea al alza o a la baja. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es un filtro. El filtro significa que con este gráfico yo puedo ver en porcentaje o a simple vista cuál es la probabilidad. En otras palabras, yo no voy a buscar operaciones que me lleven hasta 150. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, 150 se ha generado muy poco. ¿Me voy a entender? Yo me voy a mantener dentro del volumen en el sentido de la cantidad de sesiones, ¿verdad?, que el mercado pues genera mayores oportunidades. Es más probable que me mantenga trabajando de 0 a 50 que de 0 a 150, ¿verdad? Entonces, espero ir bien acá y que me estén entendiendo. Este gráfico me sirve para poder definir lo que nosotros llamamos cuota de mercado. Nosotros no buscamos booms de mercado, nosotros no buscamos operaciones de muy largo, etcétera, sino que buscamos esa porción todos los días que nos permita alcanzar los resultados que estamos buscando. ¿Por qué razón? Porque es más probable tomar esa porción, ¿verdad?, conforme a mi gerencia de capital, a buscar esos movimientos tan largos. ¿Por qué? Pueden haber retrocesos muy agresivos y en efecto después de un mes podemos llegar a 150, pero en el lapso de 0 a un mes llegar a esos 50 significa tener retrocesos muy fuertes. Quizás en un momento dado las condiciones de mercado cambien y lo que resultaba en ganancia termina siendo pérdida. Hay muchos cambios en el lapso de un tiempo pues muy amplio, ¿no? Hay otras estrategias para ese tipo de operaciones, pero principalmente, bueno, la mayoría de nuestras operaciones son intradía. Lo que queremos es saber cuál es la probabilidad, qué es lo que puedo tomar del movimiento diario con mayor probabilidad, con menos riesgo y que me permita esa porción alcanzar pues, obviamente mis objetivos. Ok, siguiente gráfico. Ok, mismo gráfico, pero esta vez no son precios de apertura y cierre, esta vez es máximo y mínimo, ¿ok? A manera de buscar un rango más amplio de trabajo, ¿no? Ustedes pueden ver acá cómo es una pequeña porción que evoluciona, digamos, el mercado para pues, buscar operaciones de 200 pips, 250, 300, esas grandes operaciones que pueden durar hasta un mes, hasta 2 meses. Pero bueno, vuelvo y repito, en ese marco de tiempo
pues todo puede pasar, pueden haber cambios, pueden haber retrocesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver aquí cómo la mayor cantidad, ¿verdad?, de las sesiones se mantiene en esa banda de 0 a 50, al igual que pues, en el anterior gráfico que nosotros vimos. Así que la lógica me dice que debo de buscar pequeñas cuotas de mercado, pequeñas porciones, y que con esas pequeñas porciones lo que me resta es administrar mis beneficios para que mi cuenta pues, pueda crecer, para que mis inversiones puedan evolucionar. Esto es para operaciones intradía, ¿ok? Bien, avancemos. Siguiente gráfico. Bueno, tip número 2. Si quieren, antes de ir a tip número 2, vamos a ver rápidamente un gráfico para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, lo que les estoy comentando en un gráfico de mercado. ¿Ok? Bien. La lógica me dice que es más probable que yo pueda tomar un tramo más pequeño, ¿verdad?, en un periodo de tiempo. Ustedes pueden ver aquí un movimiento, ¿verdad? Lo voy a poner de color aquí amarillo para que lo puedan ver bien. Ok, bastante amplio. Es un movimiento que empieza, por ejemplo, el 21 del 7 y va finalizando más o menos el 31. Son 10 días aquí. Ok, pero en esos 10 días ustedes pueden observar cómo hay retrocesos en el lapso de esos tiempos, ¿no? De ese tiempo. Aquí hay una pequeña consolidación, ok, aquí hay otro retroceso, y bueno, esos retrocesos y esas consolidaciones para la mayoría de operadores, que son operadores minoristas, ok, resultan ser periodos de tiempo en los que el riesgo aumenta, ¿no? Es decir, mi cuenta pues, no puede aguantar mucho retroceso a menos que yo invierta cantidades muy pequeñitas, pero esas cantidades muy pequeñas, al lograr esos movimientos, pues el beneficio no resulta ser tan atractivo, necesito mucho tiempo para que mi cuenta crezca, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que nuestra propuesta es ir tomando porciones más cortas. Es más probable, por ejemplo, tomar esta pequeña subida de ese día a tomar toda la subida, ¿no? Porque en el camino pues las cosas pueden cambiar. Ustedes pueden ver aquí cómo después de esa subida tuvimos otra consolidación y esta consolidación pues sus rangos son mucho más amplios, ¿no? Bien, ahí pues podemos ver fácilmente, así con un ojo, ¿verdad? Sencillo, que es más fácil tomar porciones pequeñas para operaciones intradía. Vamos a ver, el tip número 2, la sencillez. La sencillez permite una mejor toma de decisiones y mantiene la mente enfocada y permite un mejor monitoreo de instrumentos. Bien, nuevamente a los gráficos, muchos operadores colocan muchas herramientas en sus mercados, en sus gráficos, muchas estrategias, etcétera, etcétera. Esto está lleno de ventanas y etcétera, ¿no? Es algo tan sencillo como entender cómo funcionan los instrumentos. Una media móvil, y bueno, no hay tiempo para poder explicarles a detalle, pero sé que la mayoría entienden lo que estoy mencionando. Una media móvil, por ejemplo, de 21 periodos es suficiente para poder monitorear movimientos intradía. Ustedes pueden ver acá cómo hay movimientos pequeños, cortos, ¿verdad?, en las sesiones intradía que una simple media móvil me permite pues, detectar, ¿no? Una media móvil, y aquí les dejo un tip que usamos bastante nosotros para la toma de decisiones, es la media de 200 periodos, ¿ok? Y ustedes pueden observar cómo pues, el mercado, como nosotros decimos, se limpia la información y de esa manera pues podemos tomar una mejor decisión. ¿Se dan cuenta? Podemos, por ejemplo, comprar en rebotes como por aquí, en rebotes como por allá. Aquí zonas de retroceso, podemos comprar, ir tomando porciones pequeñas, ¿no? Todo lo que esté arriba de la media es una zona de compra, todo lo que esté abajo de la media es una zona de venta. Entonces me dedico a buscar patrones de venta y patrones de compra, cada uno en su zona, ¿no? Sencillo, así de simple, ¿verdad? Lo demás resta de cómo voy a administrar el dinero.
Avancemos. Vamos al siguiente. Ok, esto ya lo expliqué. Tip número 3. El plan de trading es una hoja de ruta que nos ayuda a clarificar nuestro trabajo y establecer las metas y definir estrategias eficaces para lograr los resultados. Un plan de trading. Ok. Por aquí les dejo una tabla a manera de referencia. Los pasos básicos para que un plan de trading pueda dar los resultados deseados, ¿no? Primero, la psicología de trading. Segundo, bueno, les voy a mostrar el adaptado, ¿no? Porque aquí está. La psicología de trading. Segundo, proyecciones, hacia dónde quiero llevar mi cuenta. Es increíble que nosotros hablamos con 10 traders y de 10, 2 o 3 pueden responder dónde quieren su cuenta, dónde quieren llegar en una ventana de 5 años, ¿no? La mayoría es contraproducente, está buscando operaciones de muy largo plazo, pero operando muy al día, entiéndase bien, no tenemos una ventana de 5 años, no tenemos una planificación, simplemente hoy estoy observando mi operación que quiero cerrar dentro de un mes, ¿no? Y después de un mes no sé qué más hacer, entonces voy a buscar otra oportunidad, voy a buscar otra estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se mantienen la mayoría de operadores, ¿no? Tenemos que tener una hoja de ruta. Tipo de operación, voy a operar al contado, voy a operar futuros, etcétera. Tengo que definir qué es lo que se adapta a mis condiciones. Tengo que definir el mercado de instrumentos, la estrategia, la media de 200, ya les dejé un tip por ahí para que ustedes lo puedan estudiar, y la gerencia de capital. Después de eso viene el monitoreo de resultados. Ahorita les voy a mostrar un cuadro para que ustedes pues lo tengan como referencia y puedan ver cómo se puede proyectar, cómo se puede planificar una adecuada gerencia con todo lo que ya anteriormente hemos mencionado. Formación continua. Llega un punto en el que el trader pues ya conoce lo que necesita conocer, es decir, más de lo que ya sabe, más de la experiencia, pues es difícil, ¿no? El trading en un momento dado se convierte en algo repetitivo, se convierte en algo que pues podemos llegar a dominar, por lo menos los conceptos al 100%. ¿Podemos cometer errores? Sí, pero si sabemos trazar una línea de tendencia, ya no hay más que aprender. Al final del día, pues aprendimos a trazar una línea de tendencia y listo. Eso nos va a servir hoy y dentro de 15 o 20 años va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se van a mantener ahí. Ya no tenemos a dónde. Pero hay ciertas cosas que necesitan formación continua. Por ejemplo, en este caso, la gerencia de capital. ¿Por qué? Porque debo de adaptar mis estrategias a la condición actual del mercado y eso requiere mucha disciplina, mucha información, muchas variables que considerar. El backtest y las herramientas, ¿verdad? Herramientas, háblese indicadores técnicos, que les voy a dejar un par a manera de que ustedes pues tengan un tip para seguir trabajando en casa. Voy a abrir mi cuadro de Excel, con esto vamos a la parte final de la explicación. Este cuadro que están viendo acá es un cuadro que hemos desarrollado en la gestora y queríamos tener un documento, una herramienta que nos permitiera de una simple vista tener toda la información que necesitamos para realizar nuestra planificación de trade. En otras palabras, en una simple vista queríamos ver nuestro balance, cuánto vamos a usar de margen, cuál va a ser nuestra cuota de mercado, nuestros costes de operación, neto proyectado, incluso qué debo de hacer si las cosas no salen bien y mis operaciones fallan y tengo algunas pérdidas, etc. Este cuadro me permite de una simple vista tener toda esta información. Rápidamente, ustedes pueden observar acá, está dividido en bloques. Aquí hay un bloque, lo voy a cambiar color porque aquí ya no se mira muy bien. Un bloque, 2 bloques, 3 bloques, aquí hay 5 bloques. El primer bloque corresponde, ¿verdad?, al balance y al margen. Dependiendo del broker con el que yo estoy trabajando o el banco con el que yo estoy trabajando, necesito información clave para poder planificar mi gerencia de dinero, ¿ok?
Y esa información clave es esta. Ustedes la pueden ver acá. Necesito saber mis criterios de negociación. Primero, ¿cuál es el lote mínimo con el que puedo negociar? Y esto es adaptable a cualquier mercado, no solamente el mercado de divisas, ¿no? En el caso de divisas, el mínimo en este caso es 0,1 lote, ¿verdad? Es el mínimo. Arrancamos de ahí porque así como se desarrolla la fórmula, ¿no? El cálculo. El margen por el lote mínimo, según el broker con el que estemos trabajando, el valor del PIB, ¿verdad? Según mi margen y según el lote mínimo, ¿ok? Y el apalancamiento que el broker me brinda. Hay un apalancamiento que al abrir cuenta pues nos lo dan default. A veces el broker, si mandamos una carta, nos permite hacer ciertos ajustes para adaptar los criterios de negociación, pero digamos en un default estos serían más o menos los criterios a considerar. Y necesito también saber qué spread es el que voy a estar pagando por cada una de mis operaciones. En este caso, como es un cuadro para operaciones intradía, no incluimos otros costes de operación como por ejemplo rebates o algún tipo de el swap, por ejemplo. Perdón, ahí está, el swap es el que no está incluido. En fin, ustedes pueden ver acá, aquí está el balance, aquí está el margen, el cálculo de margen y cuánto debería de ser en relación al balance de mi cuenta. Y cuánto va a valer el PIB en relación pues, al margen que voy a colocar en riesgo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver acá. Si ustedes, por ejemplo, colocan un margen de un 5%, por ejemplo, sobre una base de capital, por ejemplo, de $1,000 en una cuenta minorista, obviamente son 1,000 de depósito personal. Aquí no está el valor apalancado, pero ¿por qué? Porque es más fácil, digamos, para la mayoría entenderlo de esta manera, ¿no? $1,000 iniciales, un 5% de esos $1,000, pues $50 se van, digamos, como margen en garantía y el valor del PIB sería de $1, ¿no? En este cuadro ustedes pueden ver cómo se desarrollan las operaciones sin criterio de reinversión de capital. Es decir, todas las veces que yo voy a entrar al mercado voy a colocar el mismo volumen, buscando en la cantidad de operaciones el beneficio, ¿verdad? Que estoy buscando. Por ejemplo, un 10%. Mi cuota de mercado, por ejemplo, voy a definirla en un 20 o en un 25 pips. Ya vimos anteriormente que el 80% del tiempo el mercado se mantiene en esa banda, así que tengo mucha probabilidad de tomar 25 pips en un día, por ejemplo, ¿verdad? El spread, ¿verdad? Lo descontamos y bueno, al final el neto proyectado de mis 25 pips, al final son 21 si le descontamos los costes de operación, el beneficio proyectado que eran $50, ¿verdad? En este caso son $42, ¿ok? Muy bien, entonces así sucesivamente hasta el cierre, ¿verdad? De mi jornada de trabajo. Aquí hay un bloque que se llama T1, T2 y T3. T1 es etapa, T2 es un cuarto de la etapa para subdividir las etapas mayores en etapas menores y así sucesivamente. T3 es la operación intradía. Esto que ven acá de ejemplo son 10 días de operación. Más o menos es un mes de trabajo, ¿no? Entonces, en un mes estimaríamos tener el siguiente resultado si es que utilizamos un 10% de margen, si es que nuestra cuota de mercado es de 25 pip y mi riesgo es del, por ejemplo, en este 4 es de un 4%, ¿ok? Algunas personas recomiendan trabajar un 2, un 3. Yo digo, bueno, eso depende de la versión a riesgo de cada operador, ¿ok? ¿Con qué voy a estar cómodo? Bueno, se trata de operar y saber con qué me voy a sentir cómodo. Personalmente, cuando yo comencé, la forma en la que definí esto es con las operaciones. Habían stop loss, por ejemplo, que al tocar el stop loss, pues era un impacto psicológico bien fuerte y entonces le fui bajando hasta encontrar un stop loss adecuado en el que era consciente de la pérdida, pero psicológicamente no me afectaba tanto, podía reponerme rápidamente, ¿no? Es cuestión de medirnos nosotros, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso, al final de la jornada son $1,400, $420 de beneficio, un 42%. Esto es más o menos un mes de trabajo aproximadamente con la propuesta de operación que nosotros presentamos, ¿no? Se van a encontrar operadores que les digan, no, es imposible, un 5 al mes es mucho, un 1%. Bueno, es relativo, ¿no? Es relativo. ¿Por qué? Si yo aplico el riesgo del 2%, en efecto mis resultados se van a reducir. Si yo aplico, por ejemplo, el 1% de margen, el 0,48% de riesgo por operación, en efecto mis resultados van a ser un 4% al mes, ¿no? Es decir, $42 cada 1,000. Pero bueno, aquí es donde está, digamos, lo contraproducente del mercado. Al principio yo les mencioné que tanto el inversor, el especulador, el trader, todos tenemos algo en común. ¿Y qué es? Todos tenemos que ganar dinero. Ese es el objetivo de este negocio, ¿ok? Entonces, un 4% para algunos resultará bien, pero sé decirles que he tenido clientes que un 4% pues no les interesa para nada, ¿no? Están buscando otro tipo de rendimientos. Entonces, todo depende, y vuelvo al mismo punto, del perfil que cada uno de nosotros tengamos, ¿ok? Yo como inversor tengo que definir qué es atractivo para mí. Estadísticamente hablando, un 10%, una banda de un 5 a un 10% es aceptable. Las personas lo asimilan bien, les gusta bastante, obviamente un 10% no está mal. Dentro de un año de trabajo, pues el resultado es muy interesante, ¿verdad? Y bueno, 10% significa un 4% de riesgo aproximadamente, que tampoco es tan agresivo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a buscar acá un 10%, ¿verdad? Que sería más o menos un 2.3 en el caso del ejemplo, un 2.3 en el margen, más o menos un 1% de riesgo por operación. Al final de la jornada, es decir, de un mes de trabajo, puede ser un 10% de resultados. Obviamente, aquí también tenemos que considerar que hay operaciones que van a salir mal, ¿no? Es decir, no nos podemos librar de operaciones que salgan mal, porque al final el mercado es el que descuenta expectativas y bueno, en un momento dado hay señales fallidas, por ejemplo, ¿no? Entonces es simple. Si por ejemplo acá me fue mal en esta operación, aquí me da la recomendación, ¿no? Me da la recomendación de qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, según nuestra estrategia, pues es reducir el volumen, es decir, retroceder algunas casillas, ¿no? Para poder empezar nuevamente. Así de sencillo. Ahora les voy a mostrar el mismo cuadro, pero con un criterio, ¿verdad?, de reinversión de capital. Y este es muy interesante y ese es por el que me gusta a mí trabajar. Aquí está el margen del 10% por operación, una cuota de mercado de 20 pips. Intradía, un spread alto, estamos hablando de un 3%, 20 pips de riesgo, por ejemplo, 4.8 de riesgo por operación. ¿Okay? Esto es por operación. Si ustedes quieren, lo podemos bajar para ese 2% del que tanto se recomienda, ¿no? Vamos a ver, para ver el efecto. 5, 4, 4.5, 4.3, sí, ahí está, 4.2 lo vamos a dejar. Ustedes pueden ver acá, el riesgo, ¿verdad?, es del 2%, ¿ok? Del 2% por operación. Aquí está mi margen, aquí está mi cuota de mercado, todos mis descuentos. Entonces, la técnica es sencilla. La técnica es, cada beneficio se suma al balance. Y ese 4.20% de margen se calcula no sobre la base del depósito inicial, sino depósito inicial más la ganancia de mi última operación. Y así sucesivamente hasta el cierre de la jornada. Pueden notar la diferencia en el resultado. Puedo subir ese 5% a un 14% usando la recomendación más común, ¿no?, del 2%, ¿verdad?, al cierre de una jornada.
Este cuadro me ayuda a mí a poder proyectar, a generar una hoja de ruta de mi gerencia. Esto yo lo enlazo con todo lo demás que yo sé, análisis técnico, herramientas, indicadores, fundamental, lo que yo use para poder analizar mercados, ¿no? Pero con este cuadro yo puedo hacer proyecciones anuales, trimestrales, es más, lo puedo llevar a 5 años, puedo definir totalmente la hoja de ruta. Es más, tenemos un cuadro de este lado donde vamos calculando los depósitos programados, los retiros programados en relación al balance. Hay otro cuadro un poco más amplio que tenemos donde agregamos por acá más datos. De este lado agregamos porcentaje de cumplimiento. Es decir, si yo proyecto ganar $50, por ejemplo, en una operación y gané 45, bueno, es un 90.x de efectividad, ¿no? De mis 50 que quería ganar, gané 45, ¿no? Y así sucesivamente. Todos esos datos me van dando estadísticas, me van ayudando a conocerme, a ver en qué estoy fallando, mis operaciones, en qué puedo mejorar. Y lo más importante para mí es tener una hoja de ruta. ¿Dónde voy a estar en un tiempo determinado? Porque cuando mi cuenta crezca, necesito pasar al siguiente nivel de administración de dinero. ¿Qué voy a hacer cuando mi cuenta pues, ya tenga 6 cifras, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando ya mi cuenta tenga 6 cifras? ¿Cómo lo voy a diversificar? ¿Cómo voy a encajonar capital en renta fija, por ejemplo, para tener un patrimonio para retiro, etcétera, etcétera? Son tantas variables que hay que considerar en cuanto a gerencia. Ahorita pues he tratado de darles tips pues a manera de que sea fácil, sencillo y que tengan ideas muy básicas, ¿no? Bien, básicamente es eso. Les dije que les iba a dejar un par de tips. Bien, con esto voy terminando. Espero no haber excedido el tiempo. Necesitamos mucho tiempo, ¿no? Para poder desarrollar estos temas. Pero bueno, otra herramienta que yo uso bastante es el ADX. Básicamente lo que hago es el ADX y le agrego un nivel de 25. Esta es una herramienta y la otra es un estocástico. Esta es la configuración que me gusta, 1453, ¿no? Los que hacen trading y, ¿verdad?, tienen plataforma, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y si no, pues con gusto les apoyaremos con más tiempo en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí cómo con una línea de 200, con un ADX o con un estocástico, pues la información se limpia bastante bien, ¿verdad? Para poder ayudarnos, ¿verdad?, en la toma de decisiones, ¿no? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este rebote de acá, estocástico a 50, cruce de 200, ¿verdad? Tendencia alcista, un técnico ya hubiera visto aquí la línea de tendencia, ¿no? Entonces es una bonita zona de entrada y así sucesivamente, ¿no? Puede ser y puede ser esta otra herramienta. Estos dos me gustan mucho, ustedes pueden estudiarlo. ¿Por qué línea de 25? Bueno, cuando el ADX cruza la línea de 25, pues para mí esa es mi zona interesante para poder entrar a los mercados y pues buscar oportunidades, ¿no? Bien, aquí, este es el primer tip. El segundo que les prometí es el siguiente. Esta es una plantilla que personalmente yo trabajé. Mi sistema de operación está muy apegado, digamos, se basa en las jornadas de los mercados. Entonces, esta plantilla me ayuda a ver en qué momento un mercado abre y un mercado cierra. Entonces, mi estrategia, ¿verdad? Mi estrategia es que yo espero, por ejemplo, la apertura del mercado de Londres, que en este caso sería, les voy a marcar acá, esta línea de por aquí, y espero el cierre de Londres. Para mí, esa es mi jornada de trabajo, ¿no? Esas horas es en las que yo busco oportunidades, ¿no? Yo marco el inicio, el final y agrego adicional una línea en la que esa línea yo marco el precio de apertura del día a manera de generar una coordenada, ¿no? Por aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Vertical marco la hora o ¿verdad?, la fecha, y horizontal marco el precio. Y entonces yo lo que busco es que por debajo del precio de apertura busco mis patrones de entrada en venta, ¿ok?
y por arriba del precio de apertura busco mis patrones de entrada en compra. Y esto le hago match con mi gerencia de capital, con el cuadro que les acabo de mostrar anteriormente, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí cómo con un trazo tan simple, 2 líneas, a simple vista podemos ver claramente la dirección del mercado durante una jornada intradía. Entonces, este mismo principio ustedes lo usan en otros instrumentos, lo hemos puesto a prueba con índices, con acciones, con metales, y nos da exactamente el mismo resultado. Clarifica la información, nos permite encontrar patrones, aplicar filtros, ver dirección de mercado claramente. Así que, bueno, por aquí se los dejo entonces, a manera de referencia, ¿ok? Bien.